Tenía las manos cubiertas de grasa. Era algo que no podía evitar. Por más que me frotara con jabón, la grasa se quedaba debajo de las uñas, en las líneas de la piel. Era la marca de mi trabajo, la marca de un mecánico. A Isabela no le gustaba. Siempre me decía que me lavara las manos 2 veces antes de sentarme a la mesa. Esa noche no me importaba la grasa. Estaba de pie en el garaje, junto a la puerta que daba a la cocina. La luz del fluorescente parpadeaba sobre mi cabeza. Hacía frío, pero yo no lo sentía. Solo sentía los latidos de mi corazón. Eran fuertes, como un motor bien afinado. Estaba nervioso. Esperé. Oí el sonido de sus llaves en la cerradura de la puerta principal. Luego el ruido de sus tacones en el suelo de baldosas. «Javier, ¿estás en casa?» Su voz sonaba cansada. «En el garaje, mi amor», respondí. La puerta de la cocina se abrió. Isabela apareció bajo el marco. Llevaba su traje de oficina. Elegante, impecable, su pelo recogido, su maquillaje perfecto. Me miró a mí, luego miró mis manos sucias, luego miró el garaje. Su garaje siempre estaba desordenado. No era su lugar. «¿Qué haces aquí a oscuras?», preguntó. Dejó su bolso en el suelo. «Tenía una sorpresa para ti», dije. Mi voz sonó extraña. Ella suspiró. Un suspiro largo, de alguien que ha tenido un día difícil y no quiere más complicaciones. «Javier, si es otra de tus herramientas raras, ahora no es el momento». No la dejé terminar. Me moví hacia el interruptor de la pared y encendí la luz principal del garaje. Allí estaba, justo en el centro, un sedán de color gris oscuro, brillante, pulido. No era un coche de lujo, no era un deportivo, era un coche nuevo, práctico, familiar, un coche sólido, un coche que nos podíamos permitir, apenas. Isabela se quedó quieta, su boca se abrió un poco. Parpadeó 1, 2 veces, como si sus ojos no entendieran lo que veían. ¿Qué es esto?» «Es tuyo», dije, y no pude evitar sonreír. «¡Feliz aniversario!». Un poco adelantado, se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que el coche fuera a desaparecer. Pasó los dedos por el capó, sus uñas rojas perfectas contra la pintura nueva. «¿Un coche? ¿Has comprado un coche? Quería darte una sorpresa, para que dejes de usar el metro, para que estés más cómoda, más segura». Ella me miró. Por un segundo vi algo en sus ojos. No era alegría, era cálculo, como si estuviera sumando y restando cifras en su cabeza. Pero luego sonrió. Una sonrisa ancha, brillante, la que usaba para las fotos. «Dios mío, Javier, no me lo puedo creer. Es precioso». Me abrazó. Su perfume caro se mezcló con el olor a aceite de motor del garaje. Me sentí el hombre más feliz del mundo. Creí que ese abrazo era de verdad. «Vamos, súbete», dije, separándome de ella. Abrí la puerta del conductor. Se sentó en el asiento. Sus manos se posaron en el volante de cuero. Miró el salpicadero, los botones, la pantalla. «Es increíble», dijo. Pero su voz era demasiado aguda. Demasiado forzada. «Y eso no es todo». Saqué mi teléfono del bolsillo. Le instalé algo especial. Me incliné por la ventanilla para mostrarle la pantalla. «Mira esta aplicación. Se llama Seguridad Total. Desde aquí veo dónde está el coche en todo momento. En este mapa. Si alguna vez te lo roban, o si te olvidas de dónde lo aparcaste, lo encontramos al instante». Ella asintió, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. «Y mira esto». Señalé un gran botón rojo en la aplicación. «Si ocurre lo peor, si te lo quitan, yo solo tengo que pulsar este botón. El motor se apaga al instante. Donde sea que esté, el coche no irá a ninguna parte. La policía lo encontrará enseguida». «Eso es muy inteligente, Javier», dijo en voz baja.
Es por tu seguridad, mi amor. Solo por eso. Dudé un segundo. También tiene una última función. Si alguna vez te sientes en peligro dentro del coche, si alguien te obliga a entrar, yo puedo activar un micrófono y escuchar lo que pasa dentro, para llamar a la policía con información. Ahí fue cuando su sonrisa desapareció por completo. Me miró directamente a los ojos. ¿Puedes escuchar lo que pasa dentro? ¿Cuando tú quieras? Solo en una emergencia, claro, me apresuré a decir. Nunca lo usaría para otra cosa. Confías en mí, ¿verdad? Ella apartó la vista. Volvió a mirar el volante. Sí, claro que confío en ti. Es solo que... parece mucho. Esa noche, durante la cena, el ambiente era tenso. Ella apenas tocó la comida. Yo abrí una botella de vino para celebrar. Ella solo bebió un sorbo. ¿Cuánto costó?, preguntó de repente, dejando el tenedor en el plato. No te preocupes por eso. Es un regalo. Javier, por favor, dime el precio. Respiré hondo. 25.000 euros. Lo pagaremos en cuotas. Ya he dado la entrada. Isabela cerró los ojos. 25.000. Javier, ¿cómo vamos a pagar eso? Con tu sueldo y el mío apenas llegamos a fin de mes. ¿Y el taller? Se suponía que estábamos ahorrando para que abrieras tu propio taller. El taller puede esperar. Tu comodidad no. He aceptado hacer horas extra los fines de semana. Lo tengo todo controlado. Ella negó con la cabeza. Dejó la servilleta sobre la mesa. No lo entiendes. No se trata solo del dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Se quedó en silencio un momento. Luego me miró y su voz se volvió fría. Hoy en el trabajo, Alejandro le ha regalado un coche a su mujer. Por su cumpleaños. Yo no dije nada. Conocí a Alejandro. Era el jefe de su departamento. Un tipo con traje caro y sonrisa falsa. Le ha regalado un Mercedes nuevo. El último modelo. Cuesta más del doble que este. Sentí un golpe en el estómago. Un golpe sordo y frío. Dejé mi copa de vino en la mesa. Nuestro coche es un buen coche, Isabela. Es fiable. Sus piezas son baratas. No nos dará problemas. Un Mercedes. No es solo un coche, Javier, me interrumpió. Es un símbolo. Es estatus. Es demostrar que estás llegando a alguna parte en la vida. ¿Entiendes? Yo estoy llegando a alguna parte, dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Cada día a las 6 de la mañana. Me mancho las manos de grasa para que a ti no te falte de nada. Para construir un futuro lleno de grasa, dijo ella en un susurro. Se levantó de la mesa. Estoy cansada, me voy a la cama. Gracias por el regalo. La vi alejarse por el pasillo. Me quedé solo en la cocina. El plato de comida a medio comer. La botella de vino a medio beber. El silencio de la casa. Cogí mi teléfono. Abrí la aplicación de seguridad. En la pantalla, un pequeño punto azul parpadeaba en el mapa. Indicaba que el coche estaba en nuestro garaje. Seguro. Controlado. Pensé que le había regalado seguridad. Pensé que le había regalado comodidad. ¡Qué idiota fui! Esa noche no le regalé un coche. Le entregué el arma que usaría para destruirme. Pero ella no lo sabía. Yo tampoco. Pero yo tenía el dedo sobre el botón rojo. Pasaron 3 días. 3 días de silencio. Isabela usaba el coche para ir al trabajo. Volvía tarde. Cenaba casi sin hablar y se iba a la cama diciendo que estaba agotada. Yo trabajaba hasta más tarde en el taller. Necesitaba el dinero extra para pagar las cuotas. La distancia entre nosotros crecía. Era como una grieta en un parabrisas. Empieza pequeña, luego se extiende, no sabes cómo detenerla. El viernes por la noche yo estaba solo en mi taller. No en el garaje de casa, sino en el taller donde trabajaba para otro. El dueño me dejaba usar las herramientas por la noche para mis propios encargos. Eran las 11, la calle estaba vacía.
Solo se oía el zumbido de una lámpara fluorescente y el sonido de mi llave de carraca. Estaba cambiando el aceite de un viejo pick-up. El olor a metal y aceite usado llenaba el aire. Era mi olor. Me sentía cansado, el cuerpo me dolía. Me senté en un taburete y saqué el teléfono para mirar la hora. Y entonces vi el icono de la aplicación. Seguridad total. El pequeño coche azul sobre un mapa. No sé por qué lo hice. No fue una sospecha, fue curiosidad, un impulso estúpido. Quería comprobar si funcionaba bien. Quería ver si el GPS era preciso. Abrí la aplicación. El punto azul que representaba el coche no estaba en el aparcamiento de su oficina. Tampoco estaba en casa de ninguna de sus amigas. Estaba en una calle oscura, a las afueras de la ciudad. Una zona de miradores donde la gente va para estar a solas. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Me dije a mí mismo que no era nada. Quizás se había detenido a mirar las estrellas, quizás estaba hablando por teléfono. Pero la calle estaba demasiado oscura, demasiado apartada. Entonces recordé la otra función, la del micrófono. Me dije que solo era una prueba, para asegurarme de que el sistema de audio funcionaba correctamente. Solo para probar, me repetí. Mis dedos temblaban un poco. Deslicé el dedo por la pantalla y pulsé el icono del micrófono. Al principio, solo hubo estática, un zumbido bajo, luego, un murmullo. No eran palabras, era el sonido de la respiración, pesada, entrecortada. Era el sonido de dos cuerpos moviéndose juntos en el espacio reducido de un coche. El crujido del asiento de cuero. Un suspiro de mujer. Conocía ese suspiro. El teléfono casi se me cae de las manos cubiertas de grasa. Mis dedos se quedaron paralizados sobre la pantalla. Quería apagarlo. Quería lanzar el teléfono contra la pared, pero no pude. No me podía mover. Y entonces oí su voz. La voz de Isabela, clara, inconfundible. Ah, Alejandro, así. Mi mundo se detuvo. Alejandro. Su jefe. El del Mercedes. La sangre se me fue de la cabeza. Todo a mi alrededor desapareció. Solo existía esa voz, saliendo del pequeño altavoz de mi teléfono. Luego, la voz de él. Una voz grave, satisfecha. ¿Te gusta, preciosa? ¿Es mejor que estar en casa con tu marido? ¿Con el hombre de las manos sucias? Oí la risa de Isabela. Una risa suave, cómplice. No compares, por favor. Javier nunca se enterará. Es demasiado simple, demasiado predecible. Ahora mismo debe de estar metido bajo un coche, cubierto de porquería, pensando que yo estoy en una reunión de trabajo. Cada palabra era un martillo golpeando un clavo en mi pecho. Simple, predecible. Cree que con este coche de segunda me ha comprado el cielo, continuó ella. Mientras, tú me llevas a cenar a sitios que él ni siquiera sabe que existen. Él me da seguridad. Tú me das vida. Ah, me gusta darte vida, dijo Alejandro. Su voz sonaba más cerca. Y me gusta tu coche nuevo. Es discreto. Perfecto para nuestras escapadas. Tu marido, sin saberlo, nos ha hecho un gran favor. Él siempre está haciendo favores, dijo Isabela, y en su tono había un desprecio que nunca antes le había oído. Siempre trabajando, siempre ahorrando para ese estúpido taller que nunca abrirá. Es un buen hombre, supongo, pero es tan aburrido. Sentí que me faltaba el aire. La llave de carraca que sostenía en la otra mano se me resbaló y cayó al suelo de cemento con un ruido metálico que resonó en todo el taller. Pero ellos no podían oírme. Estaban en su burbuja, en mi coche. Mi cerebro, el cerebro del mecánico, se puso en marcha. Frío, lógico. Mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos, una parte de mí, la parte que arregla cosas, la que busca soluciones, tomó el control. Mis ojos vieron la pantalla, vieron el botón rojo de grabar. Sin pensarlo pulsé.
Un pequeño punto rojo empezó a parpadear en la esquina de la pantalla, grabando audio. Seguí escuchando. Escuché cosas que ningún marido debería escuchar. Escuché promesas que no eran para mí. Escuché planes de un futuro en el que yo no existía. Hablaron de un viaje, de un evento importante la próxima semana, una gala benéfica. Planearon ir juntos, llegar en el coche nuevo, en mi coche. Será nuestra presentación oficial, dijo Alejandro. Que todo el mundo nos vea. Que todo el mundo sepa que la mujer más espectacular de la empresa está conmigo. ¿Y Javier?, preguntó Isabela. Que se quede en su garaje. Es su hábitat natural. No sospechará nada. Le dirás que es una cena de chicas. Se lo creerá. Siempre se lo cree todo. La grabación continuó durante 10 minutos. 10 minutos que parecieron una eternidad. Escuché hasta el final, hasta que sus respiraciones se calmaron, hasta que oí el sonido de la ropa ajustándose, hasta que oí el clic de un cinturón de seguridad. Bueno, debería irme, dijo Isabela. Si llego muy tarde, empezará a hacer preguntas. Está bien, dijo Alejandro. Te llevaré a casa, pero la próxima vez, la noche entera es para mí. Oí el sonido del motor del coche al arrancar. Mi coche. El motor que yo mismo había revisado antes de entregárselo. Sonaba perfecto. Suave. Fiable. Pulsé el botón para detener la grabación. En la pantalla apareció un mensaje. Archivo de audio guardado. Grabación 001. Miré el archivo. Luego miré mis manos. Estaban negras de grasa. La marca de mi trabajo. La marca de mi vida. La marca de un hombre simple y predecible. No grité, no lloré, no rompí nada. Simplemente me quedé sentado en el taburete, en el silencio de mi taller. El olor a aceite y metal ya no me parecía el olor del trabajo duro. Me olía a traición. Cogí un trapo limpio y empecé a limpiarme las manos, lenta y metódicamente, pero sabía que no importaba cuánto frotara. Había una suciedad que nunca podría quitarme. Y en ese silencio, el hombre que amaba a Isabela murió, y nació otra cosa, algo más frío, más duro, y mucho, mucho más paciente. Llegué a casa el sábado y no dije nada. Dejé mis herramientas en el garaje, entré en la cocina y me lavé las manos. Una vez, 2 veces, 3 veces. Froté con un cepillo debajo de las uñas hasta que la piel se puso roja, pero yo todavía sentía la suciedad. Isabela estaba en el salón viendo la televisión. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «He pedido comida china», dijo, con los ojos fijos en la pantalla. No tenía ganas de cocinar. «Está bien», respondí. Me senté a la mesa. Comimos en silencio durante unos minutos. El único sonido era el de los palillos contra los recipientes de cartón. No podía saborear la comida. Era como comer arena. Dejé los palillos. La miré. «¿Qué tal el trabajo esta semana?», pregunté. Mi voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. «Agotador como siempre», respondió ella sin mirarme. «¿Y anoche? ¿Te lo pasaste bien?». Su mano, la que sostenía los palillos, se detuvo por un instante. Solo un instante. Luego siguió comiendo. «Sí, la cena con las chicas. Hacía tiempo que no nos veíamos. Nos reímos mucho. Me vino bien». Asentí lentamente. La cena con las chicas. La misma mentira que Alejandro le había sugerido. Se la creería. Siempre se lo creía todo. «Me alegro», dije. Seguí comiendo. El tenedor hacía ruido contra el plato. Terminé mi comida, recogí mi plato y lo llevé al fregadero. No dije nada más. Fui al garaje, cogí una cerveza de la nevera vieja y me senté en un taburete. Me quedé allí, en la penumbra, mirando mis herramientas colgadas en la pared, cada una en su sitio, ordenadas, limpias, lógicas.
Durante la semana siguiente me convertí en un fantasma en mi propia casa. Me levantaba antes que ella. Volvía más tarde. Hablaba lo justo. Buenos días. Buenas noches. Que te vaya bien. Ella parecía aliviada. Pensaba que yo estaba enfadado por lo del coche, por el dinero. Pensaba que mi silencio era por eso. Dejó de intentar hablar conmigo. Era más fácil para ella. Mientras, yo observaba. Me fijaba en todo. El martes la vi sentada en el sofá, mirando una revista de moda. En una página había un vestido de noche carísimo. Pasó la mano por la foto como si acariciara la tela. El miércoles por la noche, cuando llegó a casa, dejó su bolso en la entrada. De él sobresalía un sobre elegante. Esperé a que subiera a ducharse. Cogí el sobre. Era una invitación de cartón grueso con letras doradas. Gala benéfica anual del Círculo de Empresarios. Debajo, la dirección de un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Y la fecha, viernes 22 de octubre. Dentro de 2 días. Volví a dejar la invitación en su sitio, exactamente como estaba. Ahora tenía el lugar y la fecha. Tenía el escenario. Por las noches, en el taller, empezaba mi verdadero trabajo. Me sentaba frente a mi viejo ordenador portátil, rodeado de motores a medio arreglar. Me ponía los auriculares para que nadie me oyera y abría el archivo de audio, grabación 001. Pulsé play. La primera vez que lo escuché de nuevo, sentí el mismo golpe en el estómago, la misma falta de aire, la voz de mi mujer, la risa de él, las palabras, simple, manos sucias, estúpido taller. Pulsé stop. Respiré hondo y volví a pulsar play. Y otra vez. Y otra vez. Después de la 10ª vez, el dolor empezó a desaparecer. Se convirtió en ruido. Después de la 20ª vez, ya no sentía nada. Era solo información. Piezas de un motor roto que tenía que analizar. Abrí un programa de edición de audio. Uno muy simple. Empecé a trabajar. Con la precisión de un cirujano, empecé a cortar. Primero, corté el silencio del principio. Luego, busqué su risa. La aislé. La guardé como un archivo separado. Después, busqué las palabras clave. Javier nunca se enterará. Cortar, guardar. Es demasiado simple. Cortar, guardar. Tu marido. El hombre de las manos sucias. Cortar, guardar. Él me da seguridad. Tú me das vida. Cortar, guardar. Luego busqué los otros sonidos. Los suspiros. La respiración agitada. Los aislé también. Trabajé durante horas cada noche, juntando las piezas, creando una nueva composición. Una sinfonía de su traición. Probé diferentes combinaciones. Empezar con la risa. Luego las palabras. Terminar con los suspiros. No, demasiado obvio. Probé al revés. Empezar con los sonidos íntimos. Luego la risa. Luego la frase final. Él me da seguridad. Tú me das vida. Mejor, mucho mejor. La versión final duraba exactamente 30 segundos. 30 segundos de pura humillación. La escuché una última vez. Era perfecta. Era brutal. Guardé el archivo final con un nuevo nombre. La Gala. Ahora necesitaba asegurarme de que el plan funcionaría. El sistema de seguridad del coche era mi arma, pero tenía que probarla. Busqué en internet cómo conectar el audio de mi teléfono al sistema del coche de forma remota. Bluetooth. El sistema permitía una conexión prioritaria desde el teléfono del administrador. Mi teléfono. Al día siguiente lo probé en mi vieja furgoneta del trabajo. Instalé un altavoz Bluetooth barato debajo del asiento. Me alejé unos 50 metros. Abrí la aplicación de música de mi teléfono. Me conecté al altavoz y pulsé play. El sonido de una vieja canción de rock llenó el interior de la furgoneta. Funcionaba. El viernes llegó. El día de la gala. Yo llegué a casa a mi hora de siempre. Ella ya estaba allí.
El baño estaba lleno de vapor, olía a laca y a perfume. Salí al garaje y abrí el capó del coche nuevo. Revisé los niveles de aceite, el líquido de frenos, la presión de los neumáticos. Todo estaba perfecto. El coche estaba listo. Cuando volví a entrar, ella estaba en el dormitorio, frente al espejo. Llevaba puesto el vestido que había visto en la revista. Plateado. Brillante. Le quedaba increíble. Se estaba poniendo unos pendientes de diamantes. Falsos, pero parecían de verdad. Me quedé mirándola desde la puerta. Ella se dio cuenta de mi reflejo en el espejo. «¿Qué te parece?», preguntó. Dio una vuelta. «Estás muy guapa», dije. Y era verdad. Nunca la había visto tan guapa. «Gracias». Se giró y me sonrió. Una sonrisa nerviosa. «Estoy lista. Me voy ya». «¿A dónde vas tan guapa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «A la cena con las del trabajo. Te lo dije. Es la despedida de una compañera. Llegaré tarde. No me esperes despierto». Asentí. «Ten cuidado en la carretera». «Lo tendré». Cogió un pequeño bolso plateado. Me dio un beso rápido en la mejilla. Un beso frío, de trámite, y salió de la habitación. Oí sus tacones en el pasillo. La puerta principal se abrió y se cerró. Un minuto después oí el sonido del motor del coche arrancando en el garaje. Un sonido suave, perfecto. Vi cómo las luces traseras desaparecían en la oscuridad de la calle. Me quedé solo en la casa. El olor de su perfume todavía flotaba en el aire. Fui a la cocina. Cogí una cerveza de la nevera. Me senté en el sofá del salón. No encendí la televisión. Me quedé en silencio. Bebí un trago largo. Luego saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de seguridad. El punto azul ya se movía por el mapa. Se dirigía hacia el centro de la ciudad, hacia el hotel de 5 estrellas, hacia la fiesta. Todo estaba listo. El arquitecto silencioso había terminado su plano. Solo faltaba construir la ruina. No me quedé en casa. No podía. El silencio de las habitaciones vacías era demasiado fuerte. Necesitaba estar en mi territorio. Conduje hasta el taller en mi vieja furgoneta. Las calles estaban casi desiertas. La ciudad se preparaba para la noche del viernes. Abrí la puerta metálica del taller. El olor a aceite, a metal frío y a trabajo me recibió. Era el único olor que tenía sentido para mí ahora. Encendí una sola luz, la que estaba sobre mi banco de trabajo. El resto del taller quedó en penumbras, lleno de esqueletos de coches esperando a ser arreglados. No me senté a esperar. No podía quedarme quieto. Cogí un juego de llaves de vaso y empecé a limpiarlas. Una por una. Las frotaba con un trapo seco hasta que el cromo brillaba bajo la luz. Luego las colocaba en orden sobre el banco. Del más grande al más pequeño, metódicamente, como si el orden de las herramientas pudiera poner orden en mi cabeza. Mi teléfono estaba sobre el banco junto a las llaves. La pantalla estaba encendida. Mostraba el mapa de la ciudad. Y el punto azul. El punto azul se movía despacio, atravesando las arterias principales. Lo seguí con la mirada mientras limpiaba una llave de 17 milímetros. Vi cómo giraba en la Avenida del General, cómo se acercaba al centro. No sentía nervios, no sentía ira, sentía una extraña calma. La calma que se siente antes de desmontar un motor complicado. Sabes que va a ser un trabajo sucio, pero sabes exactamente qué tornillo tienes que quitar primero. La cerveza que había empezado en casa seguía en el portavasos de la furgoneta. No quería más. Necesitaba tener la cabeza despejada. El punto azul llegó a su destino. Parpadeó 2 veces y se detuvo, justo encima del nombre de la calle. Paseo del Emperador. La dirección del Hotel Emperador. Habían llegado. Dejé la llave que estaba limpiando. Me sequé las manos con un trapo, aunque estaban limpias. Cogí el teléfono.
Mis dedos estaban firmes. Hice zoom en el mapa. El punto estaba quieto. Imaginé la escena. El aparcacoches con su uniforme ridículo. La alfombra roja. Las luces de los fotógrafos. La gente elegante saliendo de coches caros. Y en medio de todo, mi sedán gris oscuro. El coche que yo estaba pagando con mis horas extra. Esperé. 1, 2, 3 minutos. Tenía que ser en el momento justo. No antes, no después. Tenía que ser cuando estuvieran en el centro de todo. Cuando se sintieran los reyes del mundo. Activé el micrófono. Solo por un segundo. Oí música lejana. El murmullo de muchas voces. Y luego, la voz de Alejandro, clara y arrogante. Mira toda esta gente, Isabela. Nos están mirando a nosotros. Y la risa de ella. La misma risa que había oído en la grabación. La risa que decía, soy mejor que tú. Claro que nos miran, Alejandro. Por fin estoy donde me merezco. Apagué el micrófono. Era suficiente. Era el momento. Mi pulgar se movió sobre la pantalla. Era grande, de mecánico, con una cicatriz en el nudillo. Se deslizó sobre el cristal liso. Busqué el icono rojo, el que tenía el dibujo de un motor tachado, el que ponía apagar motor. Lo pulsé. La aplicación me pidió confirmación. ¿Estás seguro de que desea detener el vehículo? Pulsé sí. No pude ver lo que pasó, pero podía imaginarlo. El motor del coche, suave y fiable, se apagaría de repente. Sin tirones, sin ruidos. Simplemente silencio. El coche se detendría en seco justo en la entrada, bloqueando el paso. La confusión en sus caras. El aparcacoches corriendo hacia ellos. Alejandro intentando arrancar el coche de nuevo, girando la llave una y otra vez. Nada. Sonreí por primera vez en una semana. Una sonrisa sin alegría. Una sonrisa fría, como el metal de mis herramientas. Les di 30 segundos. 30 segundos de pánico creciente, de vergüenza. Luego, mi pulgar se movió de nuevo. Busqué el segundo icono, uno con el dibujo de una campana. Alarma. Lo pulsé. No necesitaba confirmación para eso. Imaginé el sonido. La sirena ensordecedora rompiendo la noche elegante. ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Un ruido estridente, vulgar. Un ruido de coche robado. Todas las cabezas girando. Todos los móviles saliendo de los bolsillos para grabar. La cara de Alejandro, roja de furia. La cara de Isabela, blanca de pánico. La gente se estaría apartando de ellos, como si el coche tuviera una enfermedad. Les di otros 30 segundos de caos, de atención no deseada. Y entonces llegó el momento del acto final, el gran final de la sinfonía. Mi pulgar se deslizó hasta el último icono, un pequeño altavoz. Debajo ponía reproducir audio. Al lado el nombre del archivo que yo había creado. La Gala. Mi dedo no tembló. Lo apoyé sobre el icono. Respiré hondo. Mi pulso era normal. Lo pulsé. El sonido de la alarma se detendría y sería reemplazado por otro sonido. Un sonido que saldría de los altavoces del coche. Un sonido amplificado. Primero, la risa de Isabela, suave, íntima. Luego, su voz, clara como el cristal en la noche silenciosa. Javier nunca se enterará. Es demasiado simple. Un murmullo recorrería la multitud. La gente se miraría confundida. Luego, la voz de Alejandro. El hombre de las manos sucias. Y la respuesta de Isabela. Él me da seguridad. Tú me das vida. Y para terminar, los otros sonidos. La respiración agitada. Los suspiros. 30 segundos. Una eternidad. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. El punto azul seguía allí, inmóvil, el centro de un huracán de vergüenza que yo había creado desde un taller oscuro a 10 kilómetros de distancia.
No necesitaba ver sus caras. Podía sentirlas. Podía saborear su humillación. Lentamente cerré la aplicación. La pantalla de mi teléfono volvió a mostrar la hora. Las 10:15 de la noche. Luego, mantuve pulsado el icono de la aplicación hasta que vibró. Lo arrastré hasta la papelera que apareció en la parte superior de la pantalla. Desinstalar. Confirmé. La aplicación desapareció. Abrí mi gestor de archivos. Busqué la carpeta de audio. Encontré el archivo La Gala. Lo mantuve pulsado. Seleccioné Borrar permanentemente. ¿Estás seguro? Pulsé Sí. El archivo desapareció. Ya no había pruebas. Solo el recuerdo, su recuerdo. El recuerdo de todos los que estaban allí. Me levanté del taburete, cogí el trapo con el que había limpiado las herramientas y volví a limpiarme las manos. Despacio, con cuidado, frotando cada dedo, cada nubillo, la palma, el dorso. Esta vez cuando terminé, mis manos se sentían limpias. No volví a casa inmediatamente. Apagué la luz del taller y me quedé sentado en la oscuridad durante casi 1 hora. Solo. Con el olor a metal frío. Necesitaba ese tiempo. Necesitaba que el Javier que había ejecutado el plan se fuera, y que volviera el Javier que tenía que vivir con ello. Cuando finalmente conduje a casa, las calles estaban llenas de gente saliendo de los bares. Música, risas, un mundo que ya no era el mío. Aparqué mi furgoneta detrás de un taxi que estaba parado frente a mi casa. El motor del taxi estaba en marcha. Esperaba a alguien. La puerta principal estaba abierta. Entré. Isabela estaba de pie en medio del salón. Ya no lloraba. Su cara estaba pálida. El vestido plateado, que antes parecía tan glamuroso, ahora solo parecía triste y arrugado. Sostenía su teléfono en una mano. En la otra, nada. «El taxi está esperando», dije. Mi voz sonó hueca en el silencio de la casa. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Estás contento?», preguntó. Su voz era un susurro ronco. «¿Te sientes un hombre ahora?». Después de humillarme delante de todos, no respondí. Fui a la cocina. Abrí el grifo y llené un vaso de agua. Bebí despacio, dándole la espalda. Podía sentir sus ojos clavados en mí. «Contéstame, Javier», gritó. El susurro se había convertido en un grito tembloroso. «Arruinaste mi carrera. Alejandro ni siquiera me mira a la cara. Me dejó allí, sola». Dejé el vaso en el fregadero. El golpe del cristal contra el acero inoxidable sonó muy fuerte. Me giré y la miré. «¿Yo arruiné tu carrera?», pregunté con calma. «¿O la arruinaste tú en el asiento trasero de mi coche con tu jefe?». Ella dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. «No tenías derecho a escuchar. Era privado. Era mi coche. Y era mi mujer. Tenía todo el derecho». Se pasó las manos por el pelo. El peinado perfecto se deshizo. «No entiendes nada. No era por amor. Alejandro era una oportunidad, un escalón para subir, para salir de todo esto». Hizo un gesto con la mano, abarcando el salón. «Nuestros muebles, nuestras fotos, nuestra vida». «¿De todo esto?», repetí. «¿De la casa que hemos pagado juntos? ¿De los planes que hicimos? ¿Del taller que ibas a ayudarme a decorar?». «Ese es el problema», exclamó. «Siempre tus planes, tu taller, tu vida simple. Yo quería más, Javier. ¿No lo entiendes? Quería un mundo donde la gente no me mirara con lástima por estar casada con un mecánico». Me acerqué a la mesa del comedor, la mesa donde habíamos cenado miles de veces. Encima había una hoja de papel doblada. La factura del primer pago del coche. La cogí.
¿Querías más? Le dije mostrándole el papel. Pues esto es más. Más deudas. Más horas extra para mí. Más noches solo para que tú pudieras tener un coche que impresione a tus amigos. Ella negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Esta vez no eran de rabia, eran de desesperación. Su tono de voz cambió. Se volvió suave, suplicante. Javier, mi amor, escúchame. Cometí un error, un terrible error. Estaba ciega, estaba estresada por el trabajo, por el dinero. Alejandro se aprovechó de mí. Me quedé mirándola, viendo cómo cambiaba de táctica. La ira no había funcionado. Ahora probaba con la pena. No sigas, Isabela. No, por favor, déjeme hablar. Se acercó, intentando cogerme la mano, pero yo la aparté. Podemos arreglarlo, te lo juro. Dejaré mi trabajo si hace falta. Venderemos el coche, empezaremos de cero, como antes. ¿Te acuerdas de cómo éramos antes? Sí, dije, me acuerdo. Antes de que te diera vergüenza decir en qué trabajaba tu marido. Ella se estremeció. Eso no es verdad. El hombre de las manos sucias, dije. Y las palabras salieron de mi boca como veneno. ¿Así es como hablas de mí cuando no estoy? Se quedó sin respuesta. Su boca se abrió y se cerró. No había más argumentos. No había más mentiras. El claxon del taxi sonó fuera. Un toque corto, impaciente. Fui hasta la puerta y la abrí del todo. El aire frío de la noche entró en la casa. Se te acaba el tiempo, dije sin mirarla. No me hagas esto, Javier, suplicó. Estaba llorando de verdad ahora. No me eches a la calle, no tengo a dónde ir. Debiste pensar en eso antes. Me di la vuelta y la miré por última vez. La mujer a la que le había prometido todo, y que lo había tirado todo a la basura. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Solo tu ropa y tus objetos personales. Nada más. El resto se queda. Ella me miró incrédula. ¿1 hora? El taxi puede esperar. O puedes llamar a otro. O puedes llamar a Alejandro. Aunque no creo que te coja el teléfono. Me dirigí a la pequeña mesa que había junto a la entrada. El cuenco donde siempre dejábamos las llaves. Las llaves de la casa, dije, extendiendo mi mano. Y las llaves del coche. Ahora. Dudó un segundo. Miró las llaves en su bolso, luego me miró a mí, buscando una última señal de debilidad. Un rastro del hombre que había sido antes. No lo encontró. Lentamente, metió la mano en el bolso y sacó 2 llaveros. El de la casa, con un pequeño corazón de metal que le regalé una vez. Y el del coche, con el logo brillante del concesionario. Los puso en mi mano extendida. El metal estaba frío. Te arrepentirás de esto, susurró. No, dije cerrando mi mano sobre las llaves. Ya me arrepentí de todo lo demás. De esto no. Se dio la vuelta. Cogió su bolso del suelo y caminó hacia la puerta. No miró atrás. La vi subir al taxi. La puerta se cerró. Las luces traseras se encendieron y el coche se alejó por la calle. Desapareció en la esquina. Cerré la puerta principal. Eché el cerrojo, luego la cadena de seguridad. Me apoyé en la puerta. Sostenía las llaves con tanta fuerza que el metal se me clavaba en la palma de la mano. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto. Ya no había gritos. Ya no había mentiras. Ya no estaba ella. El olor de su perfume caro todavía flotaba en el aire. Abrí la ventana del salón de par en par. Dejé que el aire frío de la noche entrara y se lo llevara todo. Lo primero que hice fue vender el coche. Al día siguiente de que ella se fuera, lo llevé a un concesionario de segunda mano, ni siquiera al mismo donde lo compré. No quería volver a verles la cara. El hombre de la corbata me ofreció 5,000 euros menos de lo que yo había pagado, pero no negocié. Solo quería deshacerme de él. Firmé los papeles. Le entregué las 2 llaves.
Vi cómo uno de sus empleados se lo llevaba a la parte de atrás para limpiarlo. No sentí nada. Era solo una máquina que ya no me servía. Con el dinero fui directamente al banco. Cancelé el crédito. Pagué la penalización por cancelación anticipada sin pestañear. El resto del dinero lo guardé. No era mucho, pero era mío. Ganado con mi sudor. Limpio. Han pasado 6 meses. El sol entra por los grandes ventanales de mi taller. Ya no trabajo para nadie. Ahora la gente trabaja para mí. El local huele a pintura nueva y a aceite limpio, no a grasa vieja. Las herramientas cuelgan en paneles en la pared, cada una en su silueta. El suelo de hormigón está pulido y no tiene ni una mancha. Afuera, un gran cartel azul con letras blancas dice: Taller Javier, mecánica de confianza. Tengo 2 empleados. Uno es Leo, un chico joven que sabe más de ordenadores que de motores, pero aprende rápido. El otro es Miguel, un mecánico de la vieja escuela, con más de 30 años de experiencia. Javier, el filtro de aire para el Ford ya ha llegado, dice Leo desde la puerta de la pequeña oficina. Perfecto, déjalo en el banco de trabajo número 2. Miguel se encargará de él cuando termine con el cambio de frenos. Asiente y se va. Yo estoy terminando de limpiar un inyector. Lo hago con cuidado, con un cepillo fino. Es un trabajo de precisión. Me gusta. Me mantiene concentrado. La campanilla de la puerta de la oficina suena. Dejo la pieza en la bandeja y me seco las manos con un trapo limpio. Entro en la oficina. Una mujer está de pie junto al mostrador. Tendrá unos 35 años. Lleva vaqueros y una chaqueta de cuero. No va muy maquillada. Me mira sin sonreír, pero con amabilidad. Hola, buenos días. Tengo un problema con mi coche. Claro, ¿qué le pasa? Pregunto apoyándome en el mostrador. Hace un ruido extraño, como un chirrido, sobre todo cuando acelero en frío. Llevo así una semana. Entiendo. ¿Podría dejarme las llaves para que le eche un vistazo? Ella duda un momento. Es que ya lo he llevado a otro taller. Me han dicho que tengo que cambiar todo el sistema de la correa de distribución. Y me han dado un presupuesto. Mira hacia abajo, avergonzada, que no me puedo permitir ahora mismo. Asiento. He oído esa historia cientos de veces. Déjeme escucharlo a mí primero. No le cobraré nada por el diagnóstico. Si es lo que le han dicho, se lo diré. Y si no lo es, también. Ella parece aliviada. Me da las llaves. Gracias. El coche es el azul que está aparcado fuera. Salimos juntos. Me subo a su coche. Arranco el motor. Lo escucho durante 1 minuto. Acelero suavemente. Oigo el chirrido. Es agudo, metálico. Apago el motor. No es la distribución, le digo saliendo del coche. Es la correa de accesorios. Probablemente está un poco gastada y patina sobre una de las poleas. O quizás es solo el tensor. Ella me mira, confundida. ¿Y eso es grave? No, es una reparación sencilla y mucho más barata. Venga, se lo enseño. Abro el capó, le señalo la correa. Le explico cómo funciona. Le muestro el tensor. Ella escucha con atención. Hace preguntas. Preguntas inteligentes. ¿Y cuánto costaría arreglar eso? Pregunta finalmente. Cambiar la correa y el tensor, con mano de obra incluida. Unos 150 euros. Podemos hacerlo esta misma mañana si le viene bien. En 1 hora y media está listo. Sus ojos se abren un poco. ¿150? El otro presupuesto era de casi 1000. Me encojo de hombros. Yo solo arreglo lo que está roto. No me gusta inventar problemas. Ella sonríe. Por primera vez. Una sonrisa sincera. De acuerdo, hágalo. ¿Puedo esperar aquí? Por supuesto. Siéntese en la oficina. Hay café y agua. Ahora mismo empezamos. Ella entra en la oficina y yo llevo el coche al elevador.
Miguel ya ha terminado con los frenos. Miguel, echa un vistazo a esta correa de accesorios. Creo que con cambiarla y revisar el tensor será suficiente. Entendido, jefe, dice y se pone manos a la obra. La palabra jefe todavía me suena extraña, pero me gusta. Mientras Miguel trabaja, yo vuelvo a mi banco a terminar con el inyector. Unos 40 minutos después, Leo se acerca. Habla en voz baja. Oye, Javier, ¿te puedo preguntar algo un poco personal? Dejo la herramienta sobre el banco. Lo miro. Depende de la pregunta, Leo. Es que el otro día mi primo me enseñó un video que se hizo viral hace unos meses, de una gala o algo así, y un coche que se para en medio. Se calla. Me está mirando, esperando mi reacción. No me tenso, no me enfado. Solo siento distancia, como si hablara de otra persona, de otra vida. Sí, era mi coche. Es una historia vieja. Leo asiente, un poco avergonzado por haber preguntado. Ya, es que en los comentarios de internet la gente contaba lo que pasó después. Me enteré de que a ella, a tu exmujer, la despidieron del trabajo al día siguiente. Por el escándalo. No lo sabía, digo. Y es verdad. Sí, y decían que el otro tipo, el jefe, pidió el traslado a otra ciudad una semana después. Parece que no aguantó la presión. La gente cobarde nunca la aguanta, digo, y cojo de nuevo la herramienta. Es la última palabra que diré sobre ese tema. Leo entiende el mensaje. Bueno, voy a preparar la factura para la señora del coche azul, dice y se aleja. 1 hora después, la mujer paga su factura. Me da las gracias 3 veces. Volveré, dice antes de irse. Y recomendaré este sitio a mis amigos. Aquí estaremos, le respondo. El resto del día pasa con normalidad. Más coches, más problemas, más soluciones. A las 7 de la tarde, Miguel y Leo se despiden. Hasta mañana, jefe. Hasta mañana, chicos. Buen trabajo hoy. Me quedo solo en el taller. El sol ya se ha puesto. Las grandes luces fluorescentes del techo zumban suavemente. Todo está en silencio. Voy al pequeño vestuario y me lavo las manos. Con jabón industrial, el que quita la grasa de verdad. El agua sale caliente. Froto con fuerza. Cuando termino, mis manos están limpias. Miro la cicatriz de mi nudillo. Sigue ahí. Es parte de mí. Salgo al taller vacío. Huele a trabajo bien hecho. A metal limpio. A futuro. Miro hacia afuera, a través de los ventanales. Veo el gran cartel azul. Taller Javier. Mi nombre, mi negocio, mi vida. Y sonrío. No es una sonrisa forzada. No es una sonrisa para nadie. Es para mí. Apago las luces una por una. El taller se queda en penumbras. Cojo mis llaves, salgo y bajo la gran puerta metálica. El ruido que hace al cerrarse es el sonido final. El sonido de un capítulo que se cierra. Echo la llave. El clic de la cerradura suena fuerte en la calle silenciosa. Me doy la vuelta y empiezo a caminar hacia mi furgoneta. No sé qué pasará mañana. No sé si volveré a enamorarme. No sé si seré feliz para siempre. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo no me importa. Porque esta noche, mientras camino solo bajo las farolas, me siento libre. Y eso, ahora mismo, es más que suficiente.